Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos. Se les saluda a cada uno de ustedes una vez más, con todo gozo, con toda alegría. Les brindamos un abrazo acá a la distancia. Les abrazamos con todo amor, el amor que solo viene de Dios Padre, que en su gracia y misericordia, ¿verdad?, habita en nuestros corazones. Los amamos en Jesucristo. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Sigamos adelante con Cristo Jesús. Muchas gracias les damos a todos ustedes, amados hermanos y amigos que escuchan estas transmisiones los días miércoles, sábados y domingos. Miércoles a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche y domingos a las 10 en punto de la mañana. Felicitamos a la iglesia, felicitamos a todos los hermanos que no han perdido el paso ni el horario de nuestros cultos y que con toda puntualidad están listos para recibir la palabra que hemos pedido a Dios, esa palabra que es ahí sí que enviada con nombre y apellido para cada uno de los hambrientos y sedientos, como lo dice la misma palabra. Felicitaciones entonces a todos los hermanos y amigos, a hermanos de diferentes iglesias. Nos conmociona y nos da mucha emoción que se han reportado. No saben cuánta bendición nos son ustedes todos. Que Dios los bendiga por sus reportes. Muchas gracias, porque el reporte es como que una comunicación entre ustedes y nosotros, a que nosotros no los vemos, pero ustedes se hacen ver con sus reportes. Muchas gracias por esos reportes. No podemos, discúlpenos, que no podemos responderles uno por uno sus reportes, pero estamos aquí y oramos por ustedes, nuestras oraciones por ustedes, amados hermanos, amada iglesia de Jesús, amados amigos, todos los que le pertenecemos a Cristo. Puede ser que estemos en diferentes denominaciones, pero estamos comprados y lavados con la sangre de Jesús. Somos la misma familia de Cristo. Lo que varía en esta tierra son los nombres de nuestras denominaciones, pero lo más glorioso es que todos somos comprados y lavados con la sangre de Jesús. Le hemos recibido como Señor y Salvador. Él habita en nosotros. Qué glorioso es el plan de Dios para todos aquellos que quieran unirse a Jesús. El Señor los siga bendiciendo. Les invitamos a un momento de oración. Oremos antes de iniciar la meditación de la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón tu grande y sublime amor que está, Señor, vigente para todo el mundo, para este tiempo y para los tiempos, Padre, todo el tiempo de la historia de la salvación desde la creación. Tú, oh Padre, te has preocupado por la raza humana para que la raza humana te conozca y viva conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, porque siempre nos llamas a la comunión contigo, nos llamas, Señor, para estar en unidad contigo. Bendito seas, Padre. Te amamos, amado Padre, amado Jesucristo, te amamos, glorioso Espíritu Santo. Bendice, Señor, a todos los hermanos y amigos. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder, Señor, que al llegar esta palabra a sus oídos, Padre, llegue con una gran bendición, porque tu palabra de suyo es bendita. Y que cada uno, Señor, reciba esta palabra y que tú hagas la obra que quieres hacer en cada uno, Señor. Todos te necesitamos, mi Dios. Tú tienes la palabra, Espíritu Santo. Amén. Amén. El tema que tenemos para esta ocasión es acerca de la oración. La oración del justo puede mucho.
Ese es el tema que tenemos para esta ocasión. En el libro de Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, versículo 16b, dice: la oración eficaz del justo, mire, puede mucho. O sea, esa oración eficaz del justo logra, dice en otras versiones de la palabra, logra mucho. Santiago, apóstol de Jesucristo, hermano en la carne del Señor Jesús. Se dice del apóstol Santiago de que él era un hombre que tenía las rodillas encallecidas, porque él era un hombre de mucha oración. Se arrodillaba continuamente, por lo tanto podemos pensar que los callos le habían salido a la rodilla, como se escucha en la investigación, que sus rodillas eran casi como que las rodillas de un camello. Nosotros pues el camello solo lo podemos ver a través de dibujos, pero las rodillas de los camellos son hasta grandes por el callo. Pues se dice del apóstol Santiago que era un hombre de oración, que lo que él recomienda, lo que él predica, él lo vivía, su experiencia. Y eso es palabra de Dios que nos ayuda a todos los cristianos, a todo el mundo entero que quiera abrazar la comunión con Dios. Hay muchos creyentes que es como que no tienen fe en la oración. Es como que oran, pero no esperan la respuesta. Siente que la respuesta no va a llegar. Siente que su oración como que no funciona. Y muchos se enfrían y se van apartando de la comunión con Dios, puesto que no agarran fe en el Señor. Pero la palabra del Señor nos insta acerca de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Para empezar, eficaz significa, mire, que es una oración que da fuerza, da fortaleza, da energía. La Biblia fue escrita en griego, y en griego la palabra eficaz significa energeo, y energeo traducido ya a nosotros significa energía. Entonces podemos pensar que la oración energetiza al creyente, da fuerza, da fortaleza a los que oran, a los que claman a Dios. Entonces podemos traducir y pensar que la oración eficaz es energía, es fuerza, es poder. ¿Para qué? Para que el creyente se mantenga erguido, fortalecido, siempre fervoroso en el Señor. Muy bien, esta palabra sigue diciendo, entonces, esa oración energizada del creyente, esa oración, mire, es del justo. Entonces podemos ver que también es la oración de un justo. Justo significa en la Biblia, la palabra del Señor, justificado. Quiere decir perdonado sus pecados, limpio de sus pecados, justificado por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Perdón. Podemos entonces ver acerca de el justo. Todos nosotros, el mundo entero, tenemos la invitación de ser justos. Ningún ser humano es justo por sí mismo, porque todos nosotros nos descarriamos, dice la Biblia, nos apartamos de Dios. Cada uno se esparció por su camino y cada uno buscó. Pero cuando nosotros oímos la palabra, oímos el mensaje de salvación,
entonces recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos justificó, Él nos limpió, Él nos perdonó y ahora somos justificados gracias al perdón que tenemos en Jesús por esa obra gloriosa, esa obra redentora de Jesús realizada en la cruz del Calvario. Entonces podemos nosotros comprender acerca de la oración fortalecedora, la oración del justificado. Vean, puede mucho. Podemos también pensar que es una oración poderosa, oración con poder, gracias a que hemos sido justificados por la sangre del Cordero Santo de Dios. En el libro de Hebreos nos sigue instruyendo la palabra del Señor, Hebreos 4:16, acerca de la dicha que tenemos para acercarnos a través de la oración eficaz como justos delante de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros no podríamos acercarnos a Dios por nuestras propias justicias, pues nuestras justicias delante de Dios, dice en el libro de Isaías, no son muy buenas. Nuestras justicias humanas, lo que nosotros creemos que es justo y que andamos en lo justo, visto al ojo divino, al ojo del Dios Todopoderoso, a su vista, son como trapos de inmundicias y como llagas podridas, dice la palabra. Entonces, podemos pensar acá que nuestras justicias que nosotros creamos tener, eso no nos ayuda, porque son justicias, ahí sí que humanas. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre. Vean lo que dice la palabra. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Isaías nos enseña entonces aquí lo que el ser humano es, la justicia que nosotros creemos tener, nuestras propias justicias delante de Dios son otra cosa, son ahí sí que trapos de inmundicia, como dice la palabra. Pero gloria sea a Dios que envió la medicina de lo alto, el remedio de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en el libro de Hebreos nos dice que nosotros entonces, bajo ese sacrificio divino del Señor, abrazando nosotros el nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿ve? Porque hemos pactado con el Señor cuando le hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces, gracias a la justicia divina, gracias al perdón de nuestros pecados, gracias a que estamos viviendo bajo el pacto en la sangre de Jesús, ahora la invitación es, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¡Hala, qué glorioso! ¡Qué regalo tan maravilloso! Qué cosa tan divina que todo ser humano debe abrazarlo y debe creerlo y vivirlo. Ahora no nos acerquemos a Dios por nuestras justicias, por nuestras buenas obras, sino que nos acercamos confiadamente gracias al sacrificio de Jesús. Por eso tenemos confianza de entrar y tocar la puerta del cielo
y dirigirnos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Miren, a través de la dirección del Espíritu Santo podemos entonces, y al acercarnos a Él confiadamente, mire, al trono de la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que alcancemos misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Por eso podemos pensar en la oración eficaz, en la oración de fe, el poder glorioso de la oración. Volvamos a Santiago 5:16, donde el apóstol nos sigue hablando de esta palabra. Vean los requisitos para tener una oración eficaz, para hacer esas oraciones poderosas que dan fortaleza. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Vean, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez nos dice oración, miren. Muy bien, ahora nos enseña acerca de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. ¿Cómo oró Elías? Fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nos dice entonces la palabra acerca de entonces, para que tengamos una oración eficaz delante de Dios. Primero, miren, tenemos que creer en el Señor y tenemos que confesar nuestros pecados los unos a los otros. Dios ama que nosotros tengamos comunión con Él y comunión unos con otros. Miren, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, cuando nos reunimos en la casa de Dios, no seamos solamente para decir yo a alabar a Dios voy, a buscar a Dios voy, yo no miro para acá, no miro para allá, yo no vengo por los hermanos, yo no vengo por acá, yo vengo por Dios. A veces nosotros erramos pensando así, pero Dios ama que tengamos comunión con Él y comunión unos con otros. Significa una familia en Jesús, una misma fe, mire, un solo Dios, vea, y amarnos y orar unos por otros. ¿Cómo saber que nos amamos? Primero, que seamos perdonadores, que perdonemos las ofensas de los demás y que nosotros confesemos nuestros pecados cuando hemos pecado contra algún hermano, contra alguna hermana, cuando hemos ofendido, que nosotros arreglemos esas cuentas para que nuestra oración sea, como dice la palabra, oración del justo. Que nosotros no guardemos resentimientos ni rencores en nuestros corazones, porque esa oración deja de ser oración de un justo. Que nosotros seamos perdonadores y que confesemos nuestros pecados, porque si estamos enfermos, vean lo que dice la palabra, para que mire, la oración el Señor la tiene. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sanados del alma, sanados del cuerpo. Antes de que Dios quiera sanar un cuerpo, Él primero quiere sanar el alma. Porque Dios hace una obra completa en nosotros. El sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario fue tan completo y nos dio a nosotros, mire, ganó para nosotros en la cruz del Calvario, dejándose clavar en la cruz, ganó para nosotros un paquete completo. La salvación, la sanidad de nuestra alma, mire, y la sanidad también del cuerpo. A veces la sanidad del cuerpo no se da porque Dios tiene sus planes. Cuando Dios no sana un cuerpo es porque primero quiere sanar el alma. Primero quiere hacer esa sanidad, cosa que todos nosotros nos cuesta.
pero somos llamados a hacer oraciones eficaces, oraciones de justos, justificados por la sangre de Jesús. Nos muestra acá el apóstol Santiago acerca de un personaje de la Biblia, el profeta Elías. El profeta Elías dice en el otro pasaje, ahí más adelantito, era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Significa que era un profeta que él, vea usted, tenía también problemas, tenía desánimos, tenía desalientos, lidiaba con cosas, conoció que era fallarle a Dios, conoció que era ofender a Dios, pero vemos que la palabra del Señor nos enseña que siendo Elías, vea usted, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sabía él cómo era caerse y levantarse, pero no se quedó tirado. Yo me imagino que el profeta Elías batallaba como muchos creyentes batallamos hoy. Batallamos con las debilidades, batallamos así que con la carne no se quiere sujetar, la carne quiere florecer, pero Juan el Bautista dijo, es necesario que yo baje y que él, refiriéndose a Jesús, crezca en mí cada día. La batalla de Elías es la batalla de nosotros los creyentes hoy en día, que es necesario que nuestra carne muera, que nuestro yo muera, y es una batalla continua, es una batalla a diario. Nuestra alma, nuestra carne no quiere morir, quiere florecer, quiere salirse con sus caprichos, quiere salirse con la suya siempre. Con esto batalló el profeta Elías, con esto batallamos nosotros, todos los seres humanos batallamos con esto, pero cuando digo batallar es porque no dejamos que florezca, sino que nosotros traemos a Dios todos los días nuestras debilidades, las trabajamos en el altar del Señor, las sometemos al Señor hasta que el Señor nos ayude a vencer. Siendo Elías con estas pasiones, como dice la palabra, Juan 3:30, aquí nos habla de lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo mengüe. Mire, aprendemos de Juan el Bautista. Es necesario entonces que mi yo, fulano de tal, me quito el apellido, dicen unos, ¿verdad? Si no es que yo hago esto o hago el otro o algo aquí allá, es necesario que baje y que florezca Cristo en nosotros. Y esa es una batalla diaria, una batalla continua. Entonces vemos el profeta Elías que batallaba igualmente. Y siendo así, él, procurando andar justificado delante de Dios, acercándose al altar de Dios continuamente, vea, vencía y vencía sus pasiones. Y siendo así, oraba fervorosamente. Y nos pone una muestra. Él oró para que no lloviera. Mire qué oración poderosísima. Qué oración eficaz. Para que no lloviera, vea, por 3 años y 6 meses sobre la tierra. Y Dios Padre contestó su oración. Y no llovió. Y luego volvió a orar otra vez, dice la palabra del Señor en el libro de los Reyes. Y cuando oró pidiendo otra vez la lluvia, volvió a llover otra vez. Con esto nosotros podemos comprender, amados hermanos y amigos, acerca de que como seres humanos somos llamados como hijos de Dios. Todo ser humano, el mundo entero, es llamado a ser justificados por la sangre del Cordero y a tener comunión con Dios, a vivir con el Señor para tener esas oraciones y comunión con Dios eficaz. Seguimos nosotros pensando, Dios es muy bueno, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Siendo nosotros malos, siendo nosotros pecadores,
malagradecidos con Dios. Aún así, Él, ahora que estamos en el tiempo de gracia, nos sigue buscando y nos sigue hablando para que caminemos con Él. El ser humano le cuesta buscar a Dios, pero ese es nuestro desafío. Todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos que levantarnos, buscar a Dios, clamar a Dios, ofrecer a Dios sacrificios de alabanza y de adoración. ¿Quién es el que siente el sacrificio? La carne. Nuestra carne no quiere orar, no quiere adorar al Señor, no quiere leer la palabra. Entonces, esa carne la tenemos que poner en sacrificio y doblegarla delante de Dios, porque es la manifestación de nuestra obediencia y sobre todo la búsqueda apasionada a nuestro Dios, al Dios vivo y verdadero. Job capítulo 8 y versículo 5 nos enseña de esta manera. Dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará, prosperará la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ese es todo el deseo, todo el anhelo que nuestro Dios tiene para todos sus hijos. Si de mañana, buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, nos dice en otra versión, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará Él por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cómo así que será que el Señor solo escucha la oración de madrugada? ¿Será que podemos imaginarnos que la oración hecha en diferentes horas del día, esa Dios no las escucha? Dios escucha toda oración hecha con corazones sinceros, puros y rectos. Pero Él ama que le demos las primicias del día. Buscar al Señor de madrugada no es fácil para todos, porque dependiendo del estilo de vida que llevemos cada uno, nos es muy difícil para algunos madrugar, para otros no es difícil madrugar y para otros es fácil desvelarse y difícil madrugar. Para otros fácil madrugar, difícil desvelarse. Pero buscar al Señor de mañana, como dicen los salmos. De mañana me levantaré y de mañana buscaré, me postraré delante de ti, oh Jehová, dice otro salmo. Cuando le buscamos, le estamos dando las primicias del día. Le estamos dando prioridad en nuestra vida. Le estamos dando el primer lugar en nuestros corazones, en nuestra vida. Cuando nosotros le damos a Él todo lo primero, Él debe ser el primero, Él debe ser en todo, siempre primero. Entonces, Él se levantará. Él se despertará. No es que nuestro Dios esté dormido, pero podemos pensar en esto, de que nosotros llamamos mucho su atención. Es inevitable no llamar la atención de Dios cuando a primera hora del día, antes de levantarnos, antes incluso quizás de ir a lavarnos, de ir a cepillarnos, solo descendiendo de la cama y arrodillarnos delante de Dios, logramos llamar la atención a Dios y Él se levanta. ¡Qué glorioso es! Podemos pensar, y no solamente de buscarle, porque puede haber oraciones religiosas, puede ser que de todo hay, muchas cosas hay. A veces el enemigo nos pone pensamientos quizás tradicionales o cosas de confusión, pero ¿sabe qué es lo que Dios más ama?
que le pongamos a Él en el primer lugar y que llenemos los requisitos de ser limpios y rectos de corazón. Entonces, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, miremos los requisitos: limpio, limpio de corazón. Y todos los limpios de corazón son los justificados y lavados con su sangre preciosa. En el libro de las bienaventuranzas, en Mateo 5, en algunos de sus versículos, dice que los de limpio corazón verán a Dios. Vean. Entonces, qué importante es ser limpios y rectos delante de Dios, porque es tan necesario que nosotros vayamos a buscarle a Él de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo como es Él. Vean lo que dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Podemos verle a través de la oración. Es cierto que nosotros vamos a ver a Dios en el día postrero, cuando Él venga, pero hoy le podemos ver con los ojos del Espíritu. Nuestro espíritu, nuestro corazón que está lleno de la presencia del Espíritu Santo, a través de esa manera espiritual podemos ver a Dios y podemos sentir al Señor con todo nuestro corazón, porque es un requisito delante de Dios ponerle en el primer lugar, darle prioridad a Él, tenerlo en gran estima, procurar vivir una vida recta y procurar tener corazones limpios. Y esos corazones son los que se mantienen a los pies del Señor, doblegados, humillados, porque Dios ama al humilde, pero al que es soberbio, al que es orgulloso, dice la palabra, el Señor lo mira de lejos. Nos sigue diciendo Job: si fueres limpio y recto, ¿ve? Ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. ¿Vean? Significa de que Él nos va a fortalecer más con el poder de su fuerza. Podemos andar no en nuestras justicias, sino que en las justicias del Señor. Él nos va a hacer prosperar. Nuestro corazón le va a detectar más su presencia cada día. Nuestro corazón va a estar más acostumbrado, va a estar ejercitado en mantenerse puro y limpio a través de la dirección del poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, quiere decir, nos hará crecer, nos hará aumentar cada día más nuestro acercamiento al Señor, porque solamente Él nos puede ayudar. Nuestra fuerza humana no puede. Nadie es campeón, nadie es inteligente en sí mismo para lograr todos estos peldaños de la búsqueda para llegar al trono del Señor, al lugar santísimo, sino que es a través del poder de su fuerza y la determinación que nosotros tengamos de buscarle con anhelo y con fervor cada día. Entonces nos sigue diciendo la palabra en el versículo 7 del capítulo 8 de Job: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Nuestro principio siempre es pequeño, pero cuando somos persistentes en buscar al Señor y no desmayamos, entonces Él nos va haciendo crecer en comunión con Él. Nuestra fe se va vigorizando, nuestra fe va creciendo a medida de que nosotros le busquemos. Y el mayor crecimiento que nosotros tengamos en la comunión con Dios, el mayor crecimiento de la fe, depende de las batallas que hemos vencido.
Cuando no vencemos las batallas, no crecemos. Por eso, gloria a Dios por las luchas, por las pruebas, por las batallas, por las enfermedades y por todo lo duro que nos viene a la vida como hijos de Dios. Todas esas dificultades le vienen al mundo entero, le pertenezca o no a Jesucristo. Con la diferencia que los que no son de Dios, los que no han recibido a Jesús, no tienen la fortaleza que solo Él nos da para poder ser persistentes. Enfrentan las cosas de una manera diferente, se desesperan, se amargan, acuden a caminos equivocados, acuden a vicios, acuden a cosas que empeoran su situación. Pero la palabra del Señor nos dice que el que ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Significa que cada batalla y cada lucha que nosotros tengamos, sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar y va a responder la oración. Posiblemente usted dirá, pero mire, pastora, es cierto, gracias que usted tiene fe, pero y tantas oraciones a mí el Señor no me las responde. Vamos a ir aprendiendo según la palabra. Dios es Padre, y Padre muy bueno y sabio. Cuando Dios nos responde la oración, es porque Él nos está formando, está trabajando en nuestra alma, que muchas veces nuestra alma es soberbia, nuestra alma es orgullosa, nuestra alma quiere hacer sus necedades y pide de acuerdo a sus necedades. Entonces Dios nos responde hasta que doblegue su cerviz delante de Dios y le diga: Señor, gracias por no responder mi oración, porque posiblemente lo que estoy pidiendo no me conviene. Quizá no es tu plan para mí, quizá no es tu voluntad para mí. Yo como humano pienso que esto me conviene, pero tú que eres mi Padre, conoces lo mejor. Pero si nosotros nos humillamos y le preguntamos al Señor, el Señor siempre nos va a responder. Va a responder de acuerdo a su voluntad, pero que responde el Señor. Entonces, cuando principiamos, todos aprendemos cada día. Hasta el día que cerremos nuestros ojos en este mundo y partamos a la presencia de Dios, hasta ese día dejamos de aprender para ir y vivir con Jesús por la eternidad, para ver y aprender otras cosas allá con Él. Pero mientras estamos en esta tierra, todos aprendemos más y más cada día. Entonces dice, aunque tu principio haya sido pequeño, aunque todos comenzamos con el ABC, con oraciones, por muy oraciones que creamos que sean sencillas, pero no hay ninguna oración sencilla cuando somos de corazones que nos dejamos trabajar por el Señor, cuando somos sinceros delante de Dios, cuando Dios mira la sinceridad de nuestro corazón y que le creemos a Él, Dios nos va a fortalecer, vamos a crecer. Entonces vamos a ir aumentando cada día nuestra comunión con Dios y nuestro crecimiento va a ser grande y vamos a experimentar cosas grandes y gloriosas, milagros y grandes maravillas. Grandes maravillas. No se me olvida una vez que yo hice un sueño, y hace ratos. En ese sueño me decía a mí varias cosas, pero al final escuché un silencio y luego en mi sueño escuché una voz que me habló y me dijo, me habló en sus palabras, que es que como que me había hecho una evaluación a mi vida y yo ya había sido justificada por el Señor. Y cuando dijo así, entonces sus últimas palabras fue, la voy a bendecir. En ese sueño, a mí me impactó. Y cuando me desperté, me levanté y me arrodillé en la orilla de mi cama y le dije, Padre,
Tú has dicho que me vas a bendecir. Yo solamente, Señor, te pido una cosa. Te pido que esa bendición que me vas a dar, yo lo que pido es tu presencia. Tu presencia, mi Dios, es la mejor riqueza que yo anhelo tener. Y yo pedí su presencia. Y qué bueno es que nosotros pidamos lo mejor. Y lo mejor es su presencia. Tu postrer estado será muy grande. Y lo grande, ¿qué es lo grande que nosotros podemos tener? Es la presencia del Señor. Eso es lo más grande. Porque si tenemos al Señor, podemos decir que tenemos al Dios de la bendición. Pero muchas veces nosotros pedimos la bendición, pero no pedimos que el dueño de la bendición permanezca con nosotros y que nosotros permanezcamos unidos al dueño de la bendición. Eso es lo que nos hace grandes, la presencia de Dios. Y luego todo lo demás, dice el Señor, será añadido conforme a su voluntad. No conforme a la nuestra, sino conforme a su divina y voluntad. Dios nos puede llevar a una vida de grandes milagros, grandes cosas que el Señor tiene preparado, como dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, mire, y ocultas que tú no conoces. Entonces tirémosla a lo más grande, tirémosle, a lo más glorioso, que es la presencia del Señor. Jeremías entonces nos enseña esta palabra. Muchos pues ahora en día lo parafraseamos a nuestro tiempo y decimos el número de teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las cosas grandes y ocultas que nosotros como cristianos no conocemos son los designios de Dios. Mire, la naturaleza divina de Dios. Nosotros como humanos miramos las cosas de una manera humana y terrenal y carnal. Dios, que es un Dios supremo, un Dios todopoderoso, Dios grande y glorioso, hacedor de los cielos y la tierra, hacedor de nuestras vidas, hacedor del tiempo. Él inventó el tiempo. Él es el creador de todas las cosas. Vean, nosotros no le conocemos realmente, pero miren, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo más glorioso es conocerle a Él. Conocerle y tener las grandes riquezas y las grandes maravillas que conciernen a su poderío, a su santidad. Vemos entonces acerca de lo que nos enseña en el libro de Job, acerca de realmente acercarnos a Dios con un corazón limpio, con un corazón justo, con un corazón recto delante de Dios. Proverbios 8:17 nos sigue diciendo acerca de que la oración eficaz es tener un corazón limpio y recto. Proverbios 8:17 dice, yo amo, dice Dios, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Vean, sigue buscando, sigamos buscando démosle la prioridad al Señor. Sigamos buscando su presencia. Alguien dijo estas palabras tan hermosas, de plano inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros estamos en esta tierra de paso. Estamos aquí para caminar con Dios, para hacer la voluntad de Dios y para servirle, porque si le amamos, le servimos.
El creyente que no sirve al Señor, eso como que no le ama. Pero esta palabra que dijo alguien muy, muy hermoso nos impactó. Estamos de paso en esta tierra. De paso trabajamos, de paso estudiamos, de paso pues estamos para hacer todo lo material. Pero estamos aquí para servir a Dios, para amarle, para glorificarle. Para eso vivimos en esta tierra. Y lo demás es porque aún estamos con los pies en esta tierra. Entonces, qué real es esta inspiración de alguien que dijo eso. Bien, nos dice entonces, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:20. Luego dice así, versículo 20, por vereda de justicia seguiré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Sigue el Señor aquí, enseñándonos en su palabra, que nosotros busquemos la rectitud, busquemos llevar una vida justa y recta, una vida que le agrade a Él. Miren que por caminos de juicio, de justicia, andemos delante de Dios, para hacer que, sigue diciendo, los que le aman al Señor tengan herencia. ¿Y qué herencia quiere dar el Señor a los que le aman? Que quiere llenarnos, miren, de sus tesoros. Cuando hablamos de tesoros, no estamos hablando de tesoros terrenales, sino tesoros espirituales que son superiores a lo terrenal. Todos nosotros necesitamos todas las cosas terrenales. La obra de Dios necesita de lo terrenal. Necesitamos construir templos, abrir ministerios, echar adelante planes de trabajo, planes de evangelismo. Todo se requiere la economía, pero Dios tiene sus formas, como sacar en victoria su obra que está sobre hombros de hijos suyos que le aman, que le obedecen. Vea usted, no es necesario lo económico, pero los tesoros gloriosos y grandiosos son los tesoros de Dios. ¿Y cuáles son los tesoros de Dios? Su Santo Espíritu, que nos lo ha dado para que habite en nosotros. Por eso dice su palabra, que Él ha puesto sus tesoros en vasos de barro, para que la gloria no sea para el ser humano, sino la gloria sea para Él. Nosotros somos vasos de barro, y en nosotros ha puesto sus tesoros. En usted, hermano y hermana, Dios ha puesto sus tesoros. En aquellos que aún no han recibido a Jesús, Dios quiere llenarlos de tesoros. Miren. ¿Y que son sus tesoros? El primer tesoro es que nos ha dado perdón de pecados. Nos ha dado la salvación y tenemos asegurada la vida eterna. Luego nos ha puesto el sello de su Santo Espíritu el día que le recibimos como Señor y Salvador. Miren, nos selló con el sello de su Santo Espíritu. Tenemos ese sello, y sobre ese sello ya no cabe el sello de la bestia. No cabrá nunca, porque ya estamos sellados por el sello del Espíritu Santo. Vea qué tesoros de valor incalculable, tesoros eternos. Nos ha dado, nos ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Vea, hermano, hermana, el hecho que le llame por su nombre, que me llame por mi nombre, y que nuestros nombres estén en el libro de la vida del Cordero en el cielo, como dice la palabra. Esos son tesoros gloriosos. Los tesoros de esta tierra ayudan. Mientras estamos en esta tierra nos ayudan. Pero esos tesoros, dice la palabra, puede que la polilla, mire, lo mine, la polilla se lo coma, o los ladrones lo minen y lo roben y se acabó. Pero los tesoros eternos, nadie los puede robar,
porque están en nuestro corazón. Esos tesoros, nada menos que en nuestro corazón, que somos su iglesia, somos el templo de Dios. Jesús vive acá. Por eso dice su palabra que el templo debe ser sagrado y santo, porque el Señor vive en nuestro corazón. Entonces, esta palabra nos enseña acerca de la rectitud, de la justicia con que debemos andar, ahí sí que en sendas de justicia y de juicio, para hacer que los que aman a Dios, los que le amamos a Dios, tengamos herencia. Mire, y Él nos llene de sus tesoros de la palabra de Dios. Estos son tesoros de valor incalculable. Palabra de Dios, el libro que nos guía nuestra fe y nuestra conducta. Veamos entonces la oración eficaz del justo. ¿Cómo es que Dios responde a esas oraciones? Dios anhela que estemos en comunión con Él. Ahora hagámonos la pregunta: ¿estamos en comunión con Él? ¿Realmente estamos en comunión con Dios? ¿O por temporadas estamos en comunión con Él? ¿O quizás hemos pausado esa comunión? Le ponemos pausa y decimos: no tengo tiempo. No tengo el tiempo. Tengo tiempo limitado. ¿Hemos pausado esa comunión con Dios? ¿Nos hemos apartado de Él? ¿Nos hemos enfriado? ¿Hemos perdido la fe en Dios? ¿Hemos perdido la fe en la oración, en la unidad con el Señor a través de la oración? Es necesario que nosotros examinemos nuestros corazones, examinemos nuestras vidas para volver al Señor. Y como dice el pasaje, aunque nuestro principio sea poquito y vayamos por poquito y por otro poquito más y otro poco más y vayamos creciendo con persistencia, con perseverancia y no pausar nuestra comunión con el Señor. Qué maravilloso es la promesa del Señor, que vayamos creciendo, demos los pasos, como el niño que empieza a dar pasos, las da y una vez y ya se para, y ya no quiere estar sentado en el corralito, en la cuna, ya no quiere que los mantengan sentado en el carruaje, lo que quiere es estar libre y caminar. Entonces nosotros vamos creciendo, cada día que el Señor nos va liberando de toda atadura, de toda opresión del mal, para que seamos libres en su totalidad, para que los tesoros de Dios brillen en nosotros cada día. Vemos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 18. Nos sigue hablando el Señor acerca de la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos entonces las oraciones en el Espíritu. Y las oraciones, nos habla este pasaje, que las oraciones deben ser en todo tiempo. Las oraciones deben de ser con humillación delante de Dios, con súplicas, guiadas por el Espíritu Santo, velando en ello y perseverando. Vea, otra vez nos sigue diciendo por segunda vez en este versículo, y súplica, la súplica, vea, por todos los santos. Significa orando unos por otros, significa oraciones fervorosas, oraciones perseverantes, no desmayando, porque Dios es Dios y como hemos leído, se levanta y nos atiende y nos llena de sus misericordias y sus tesoros maravillosos. Pero el Señor tiene sus leyes y sus decretos. Isaías 59, el Señor nos habla acerca de la oración eficaz, cómo a Él le agrada que el ser humano se acerque a Él de esta manera.
Aquí habla de una manera negativa. El Señor está hablando de una manera negativa, algo que a Él no le agrada. Dice así Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vean, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. El Señor está hablando aquí de lo que el Señor no le agrada. No es de su agrado. Todavía hay creyentes que estén en esta situación. Los hay. Y muchos, porque se han apartado del Señor. Lastimosamente podemos pensar que podemos asistir muy bien a la iglesia, podemos servir al Señor, tener cargos en la iglesia, sentirnos satisfechos de servir al Señor, pero los párpados divinos examinan lo más profundo del corazón y miran la vida y vemos, podemos ponerle algún título a estos 2 versículos, diríamos la queja del Señor. Miren, contra su pueblo, contra la iglesia. Esta queja la tuvo contra el pueblo de Israel. Vuestras iniquidades han hecho división. Las iniquidades son los pecados repetitivos. Son pecados que continuamente los repetimos. Pedimos a Dios que nos ayude. Los confesamos, pero no nos apartamos. Se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Se convierte en iniquidad. Y el pecado de iniquidad, todo pecado es abominable delante de Dios. Pero el pecado de iniquidad es como que llega hasta, ahí sí que a sus límites, a lo más odioso delante de Dios, estos pecados. Estos pecados hacen división entonces, vea, entre los hijos de Dios y entre Dios, porque Dios no va a escuchar esas clases de oraciones. Y sigue diciendo que los pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios por eso muchas veces dice, pero ¿por qué será que el Señor no escucha la oración? ¿Por qué? Cuando el Señor no atiende nuestra oración, nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, perdóname. No es que yo te esté pidiendo cuentas, pues ¿quién soy yo? Pues nosotros somos del polvo de la tierra. En uno de los pasajes de la palabra del Señor dice, somos tiestos delante de Dios comparados con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? He ayunado, he orado, he clamado, he hecho tantos días de ayuno, tantos días de oración y no has respondido. ¿Quiénes somos nosotros para decirle esto al Señor? Pero sí podemos nosotros decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Te suplicamos que nos reveles la razón por la cual no has atendido nuestra oración. Nosotros queremos rectificar nuestros caminos. Queremos, Señor, pedirte perdón si en alguna cosa nosotros te hemos fallado contra ti, no hemos pedido perdón. ¿Vea? Entonces, Dios en su gracia y misericordia, porque su amor es grande, su amor es infinito, su amor es glorioso, entonces Él nos va a responder. Él nos va a decir en dónde tenemos que corregirnos. Y entonces nosotros vamos ahí a pedirle a Él perdón y apartarnos del pecado para que nuestras oraciones sean, como dice Santiago, oración eficaz del justo puede mucho. Isaías 45:9, miren, nos enseña algo. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto dice, con los tiestos, la tierra dirá al barro, al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice, vea lo que nos sigue diciendo,
Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Vea, pregúnteme de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Miren lo que dice Dios en el versículo 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos y extendieron los cielos y todo su ejército mande. Vea, entonces nosotros no podemos pelear con Dios cuando el Señor no ha respondido a la oración. Nosotros tenemos con quien tenemos que pelear es con nuestra carne, con nuestras iniquidades y nuestra desobediencia, por lo cual nuestras oraciones no son respondidas. Lastimosamente el Señor dice, volvamos a Isaías 59, versículo 2, versículo 3. Entonces, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. Dios no va a responder esa oración si estamos en esa condición hasta que nos arrepentamos, confesemos a Dios esos pecados y nos apartemos de ellos. Quizás digamos nosotros, pero sangre yo, hasta matar un pollo o una gallina a mí me da miedo y me da tristeza. Yo no como, yo voy a derramar sangre. Pero en el libro de 1 Juan, en el capítulo 3 y versículo 15, el Señor dice cómo mira estas cosas. Dios mira de otra manera. Dios mira de otra forma. 1 Juan 3:15 nos enseña acerca de que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y vea cómo Dios lo mira. Si nosotros en nuestro corazón tenemos odio, rencor con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, Dios lo mira como un homicida. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Ningún homicida. Dios no va a escuchar estas oraciones. Por eso el Señor, mire, acusa al pueblo de Israel. Y lo que el Señor dice no es ninguna acusación. Él habla claro. Que ellos, esta era su condición. Derramadores de sangre. Mire, inicuos. Mire, haciendo iniquidades delante de Dios. Sus labios pronunciando mentiras. Hablando maldades. Vemos, esa no es la oración eficaz. Esa no es la oración poderosa. Cuando queremos orar y clamamos a Dios, estando en estas condiciones. Veamos, vamos a ir concluyendo la primera carta de Juan capítulo 1 y versículo 9. Nos trae la medicina, nos trae la solución, nos trae el remedio para esta situación. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, vea, limpiarnos de toda maldad. ¿Qué remedio? Medicina tenemos en el Señor. Nosotros clamamos a Dios y Dios es bueno y escucha la oración y quiere responderlo todo. Pero no es respondido porque nosotros no andamos conforme a su palabra. Pero aquí la medicina es, si confiesa tus pecados, Él es fiel, Él cumple su palabra, sus promesas que las ha dado, las cumple. Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa el tamaño de la maldad. Debemos de anhelar ser limpios delante de Dios, puros, purificados, justificados con su sangre poderosa.
Vemos en el versículo 21 y 23 de la primera carta de Juan. Vea, capítulo 3, versículo 21 y 23. Nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Gloria a su nombre por guiarnos, por enseñarnos. Sigamos viendo. Pensemos. ¿Tenemos pecado? ¿Tenemos pecado? Pues tenemos que examinarnos. Nuestra vida diaria. Tenemos que no andar con temores, no andar acusando nosotros a nosotros mismos, que esa es otra área que el enemigo a veces aprovecha también, introduciendo un espíritu de acusación. Nosotros ya pedimos perdón y nos apartamos del pecado. El Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha limpiado. Sus mandamientos nos enseñan que nos amemos unos a otros y que nosotros pidamos cualquier cosa, mire, que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Vea los requisitos, nos ayuda bastante. La palabra del Señor nos dice entonces que nosotros debemos de orar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. San Juan 15:7. Vamos a ver rápidamente estos pasajes, usted los puede anotar, nos ayuda a todos, porque anhelamos nosotros que el Señor atienda nuestra oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¿Qué podemos entender acá? Yo puedo comprender acá de esta manera, que si nosotros permanecemos, mire, en Dios y su palabra permanece en nosotros, entonces nosotros tenemos una luz resplandeciente que es su palabra. Entonces nosotros ya no vamos a orar conforme a la carne, sino conforme a su palabra. Yo puedo entender así. Entonces podemos comprender oraciones en la carne y oraciones conforme a su palabra. ¿Qué quiere la carne? La carne, ya sabemos, es acomodada. La carne quiere hacer su voluntad. La carne no quiere obedecer a Dios. La carne quiere que todo esté perfecto en su vida, todo lo material. Eso quiere la carne. Oraciones en la carne, el Señor no las va a responder. Pero si oramos conforme a su palabra, como dice, si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, entonces vamos a orar conforme a su palabra. Y su palabra nos va a resplandecer y nos va a dar una conciencia, mira, lleno de su poder, de su presencia. Vamos a anhelar lo que Él anhela, vamos a desear lo que Él desea. Entonces vamos a orar según su voluntad, según sus deseos, según su palabra. Y para nosotros es lo mejor. Es lo más maravilloso. Entonces, así dice San Juan. Veamos San Juan 5:14, acerca de los que desean solo sus beneficios y no quieren saber nada de Dios. Vemos a un hombre aquí que Jesús sanó, que Jesús lo libertó del yugo de la enfermedad, pero este hombre, mire, no quiere nada con Dios. Jesús dice aquí, San Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor cuando estuvo aquí en la tierra hizo muchas sanidades, e hizo una pregunta y dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Él preguntó,
¿Qué es lo más fácil? Quizás algunos dirán, lo más fácil es decir tus pecados te son perdonados, porque la enfermedad es dura y es fuerte y tal vez cuesta sanar. Posiblemente alguno habrá pensado eso, o posiblemente lo pensemos en la carne. Pero podemos entender que es más fácil para Dios, para nuestro Padre, sanar a los enfermos. Hemos visto sanidades nosotros, pero rapidísimo. Sin exagerar, podemos decir, hemos visto que el Señor hace sanidades, pero en milésimos de segundos. Ni hemos terminado de orar y el Señor ya obró la sanidad. Para Dios es fácil sanar. Pero cuando el Señor hizo la pregunta entre esas dos cosas, lo más difícil para el Señor es perdonar los pecados. No porque Él no los quiera perdonar, sino que el ser humano no reconoce sus pecados y no le pide perdón. Es más, a veces ni sabe que está pecando contra Dios, porque a veces piensa que todo está perfecto y hay algún pecado escondido en la vida del creyente que no lo confiesa, quizás porque no lo sabe o a sabiendas. Entonces, más fácil, Jesús dijo que es más fácil, perdonar pecados o sanar. Nosotros podemos entender por su palabra que sanar es más fácil. Este hombre, el Señor lo sanó completamente. Un paralítico que tenía tiempo de estar junto a la fuente de Siloé, y el Señor pasó y le sanó. Y por eso perseguían a Jesús y le querían matar. Entonces este hombre ni las gracias le dio, se fue. Y luego investigaban, ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Y él se acordó y dijo, este hombre le dijo a Jesús, mire, él me sanó. Y por esa razón persiguieron más a Jesús, porque él fue a dar información que como que hubiera sido un pecado que Jesús lo había sanado. Entonces por eso el Señor le dice, mire, cuando le halló a solas otra vez, y yo me imagino que le vio a los ojos, Jesús le vio a los ojos a este hombre y le dijo así, has sido sano. Mire, entonces Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor contra ti. Amén. Vamos a ir terminando. Concluimos con lo que estamos aprendiendo, que nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Debemos de estudiar la palabra de Dios y obedecer a Dios. Estas tres cosas nos van a ayudar a hacer oraciones eficaces, oraciones poderosas, oraciones fervorosas, oraciones, ahí sí que con perseverancia. El pedir perdón a Dios, el obedecerle y estudiar su palabra para que vivamos conforme a ella. Y eso nos va a guiar. Muy bien, esas tres cosas debemos de apuntarlo en nuestro corazón. Concluimos con esto, porque Dios anhela responder nuestras oraciones. Dios desea contestar nuestra oración. Pero nosotros no sabemos orar, como dice la palabra del Señor. No sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo, mire, Él es el que guía nuestra oración. El Espíritu de Dios gime por nosotros con gemidos indecibles al Padre, dice en Romanos 8:26. Qué maravilloso es. Todo mundo quiere que Dios responda a su oración. Todo mundo quiere que Dios le dé esto, le dé el otro, le dé aquí, le dé allá. La iglesia de Jesús, qué bueno que pida de todo, pues Dios dice pedir todo, pero también estudiando la palabra nos enseña qué responde Dios y qué no responde Dios y por qué no lo responde. Lo primero que debemos de desear es la presencia de Dios. Es el mayor tesoro. Y luego la añadidura. Queremos que nos bendiga Dios en nuestros ministerios,
Como siervos de Dios, queremos que nos bendiga, que nos dé los dones del Espíritu Santo. Queremos tener poder y autoridad y toda la unción del Señor y todo. ¡Qué bueno! El Señor dice que lo pidamos. Pero primordial debe ser el amar la presencia de Dios, el obedecerle, el estudiar su palabra. Eso debe ser lo primordial. Y nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos guía a orar conforme es la voluntad de Dios. Vamos a orar a Dios. Querido Dios que estás en los cielos, pedimos, Señor, que ilumines nuestros corazones e ilumina nuestro entendimiento. Como personas, como humanos, Señor, nosotros nos confundimos. Y muchas veces hemos pausado la oración, nos hemos enfriado, quizás nos hemos frustrado, quizás hemos clamado y tú no has respondido a la oración. Y hay creyentes que entran en frustración, pierden la fe y se quedan estancados. Hoy pedimos, Padre, que esta palabra que nos has enseñado hoy resplandezca en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a enderezar nuestros pasos. Pedimos, Señor, que perdones los pecados. Perdona, Señor, todos aquellos pecados no confesados. Confesemos nuestros pecados, amados hermanos. Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces la profundidad de nuestros corazones y sabes, Señor, lo que hay allá adentro. Las cosas que no hemos vencido, las cosas que no podemos dominar. Aquello que siempre decimos, Señor, hasta aquí nomás yo renuncio, pero luego volvemos a caer. Pedimos, Señor, que tú intervengas en esta tarde, en los corazones, en las vidas, que hoy, Señor, delante de ti, sus corazones están postrados para pedirte perdón y para pedir ayuda, Señor. Elías, un hombre fervoroso en la oración, él hizo oraciones poderosas, tuvo respuestas sobrenaturales, tuvo respuestas gloriosas. Y era como nosotros batallando, con la diferencia que podemos pensar que Elías estaba al día contigo, al día con su obediencia, al día con la pureza y la limpieza, día con día. Padre, ayúdanos, Señor, a ver estos ejemplos, que nuestro yo muera, que nuestro yo sea crucificado en la cruz. No esa cruz, Padre, donde tú moriste, porque tú por nosotros ya pagaste en esa cruz. Tu palabra dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, nosotros renunciamos a nuestra carne, a nuestras necedades, al orgullo, a la soberbia. Renunciamos a la mala manera de vivir para pedirte que por medio de la sangre de tu Hijo nos laves y nos limpies. Toma tu pueblo, toma la iglesia, toma a todos los hermanos. Señor, haznos estar caminando contigo, Señor. Espíritu Santo, guía nuestras oraciones. Espíritu de Dios, conduce nuestras oraciones. Muchas gracias, Señor. Nosotros hoy decimos, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a estudiar tu palabra. Gracias por ayudarnos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos, Señor, anhelar mantener un corazón limpio y llevar una vida justa y recta delante de ti. Bendito sea, Señor. Toma la vida de los amigos. Sabemos que hay amigos, Señor, que escuchan tu palabra. Te pedimos, Señor, que los ayudes a buscar tu rostro. Si usted no ha recibido a Jesús, si usted anhela, haga esta oración con toda sinceridad, si usted así lo desea, para recibir a Jesús.
Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que mis pecados han hecho una división entre ti, oh Dios, y mi persona. Yo no quiero estar dividido de ti. Yo hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, renuncio al pecado, renuncio a esta mala manera de vivir. Cámbiame, Señor, transforma mi vida. Yo renuncio al pecado, renuncio a la maldad. Desata en mi Señor el anhelo, el deseo, el hambre y la sed por ti y por tu palabra. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séame con el sello de tu Santo Espíritu, porque hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Opera en mí el verdadero nuevo nacimiento, Señor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Si usted recibió a Jesús, empiece a tener comunión con Él. Ese es uno de los regalos maravillosos. Eche mano de ese regalo. Arrodíllese todos los días. Donde quiera que usted pueda arrodillarse, con un corazón sincero, Dios le escucha. Pida que el Señor le transforme cada día, cambie su vida. Todos necesitamos pedirle así a Dios cada día. Lea su palabra, agéncese de una Biblia. Tenemos la bendición que las Biblias las podemos comprar, pues podemos decir, hay libertad de comprar nuestras Biblias. Estudie la palabra, escuche estas transmisiones. Si nuestra iglesia está donde usted está viviendo, le invitamos, cuando el Señor nos conceda que se abran las puertas de la iglesia, le invitamos a que llegue a los cultos. Miércoles, sábados y domingos. Miércoles y sábados 7 de la noche, domingos 10 de la mañana y domingos 7 de la noche. Pero si usted está en otro lugar, en otro país, donde quiera que usted nos escuche, busque una iglesia y busque a Jesucristo, porque la iglesia discipula, la iglesia enseña, la iglesia se preocupa por su crecimiento espiritual. Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.